Es más fácil sentir que decidir. Decidir implica buscar información, analizarla y proceder. Bienvenidos a Los Negocios de mi Padre, capítulo 6. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Los Negocios de mi Padre, el Ministerio según Jesús. Los Negocios de mi Padre es un libro que hace aproximadamente unos 15 años estoy escribiendo. Estoy estudiando sobre el tema y de todo lo que Dios nos ha ido enseñando, lo que me ha ido marcando en mi vida, en mi tiempo de liderazgo también. Lo he ido volcando en un libro que en este tiempo hemos decidido pasarlo a un podcast y poder compartir en las ideas y lo que Dios nos ha ido enseñando en todo este tiempo y también nuestra experiencia de lo que hemos ido haciendo en el ministerio juvenil y en el ministerio eclesiástico en general, pero son principios básicos que podemos aplicar a nuestra vida. Partimos desde el libro de Lucas, capítulo 2, versículo 40, dice: y el niño crecía y se fortalecía. Y no nos hemos movido de ahí en estos primeros 5 capítulos de esa palabra, y el niño crecía. Y hemos estado hablando acerca de crecimiento emocional, de cómo gestionar nuestras emociones, cómo aprender a partir de ellas y cómo ser más efectivos, más relevantes en nuestro ministerio a partir de una buena gestión de nuestras emociones. Hemos visto algunas aristas muy simples, cosas muy puntuales, pero es muy interesante que todos podamos dedicar tiempo a estudiar sobre inteligencia emocional, sobre las formas que tenemos hoy de crecer a partir de gestionar distintos aspectos de nuestra vida. Así que no solamente se queden con lo que escuchan aquí en este podcast, sino interiorícense más en el tema de inteligencia emocional. Es algo que hoy tenemos que saber todos y aplicar todos en nuestra vida para tener una vida más sana y ser más efectivo, más relevante en nuestra tarea o en nuestro ministerio. Y a partir de hoy, de este nuevo capítulo, vamos a hablar acerca del crecimiento espiritual. Crecer espiritualmente. Hablábamos de que el niño crecía, lo decíamos ahí en Lucas 2:40, el niño crecía, y es una característica que debemos manejar en nuestra vida cristiana y ni hablar de nuestra vida de liderazgo. Crecer continuamente en cada aspecto de nuestra vida. Estuvimos charlando del crecimiento emocional y ahora vamos a hablar del crecimiento espiritual. ¿Sabes que la palabra de Dios en Gálatas 5:16 dice: dijo pues, andad en el espíritu y no satisfagan los deseos de la carne? Una de las cosas que tenemos que tener en claro es que tenemos que andar en el espíritu. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Qué podemos entender por esto de andar en el espíritu? ¿O qué puedo entender por qué es crecimiento espiritual? ¿Cómo crezco espiritualmente? Y una de las cosas que debemos entender primeramente es qué es ser espiritual. ¿Cómo determino yo si soy espiritual? ¿O cómo determino yo qué tan crecido espiritualmente estoy? Y es interesante porque 1 Corintios 5:17 dice: pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Sabemos que somos personas que estamos divididas en cuerpo, alma y espíritu. ¿Sí? Nuestro cuerpo es la parte que está en contacto con las cosas naturales. Nuestra alma, donde alberga nuestro raciocinio, nuestro intelecto, nuestras decisiones, nuestras emociones. Y nuestro espíritu. Cuando estábamos apartados de Dios, nuestro espíritu estaba muerto y separado de Dios. Cuando aceptamos al Señor Jesús en nuestro corazón, nuestro espíritu recibe vida y comienza a relacionarse con el Espíritu Santo de Dios. Ahora, el crecer de un lado o del otro, porque la Biblia dice que tenemos que andar en el espíritu y no según las obras de la carne. Ahora, ¿cómo determino yo esto de que estoy caminando o andando en el espíritu y no andando en las obras de la carne? Tenemos que entender que una persona espiritual está en contacto continuamente con el Espíritu Santo. Pero ese contacto tiene que ser una decisión personal. Nosotros no podemos
crecer espiritualmente si no tomamos la decisión de hacerlo. La palabra de Dios dice también en Gálatas 5:19, y manifiestas son las obras de la carne, y tira ahí un listado de obras, ¿no? Adulterio, fornicación, inmundicia, enemistades. Y vos fíjate qué interesante que todas estas cosas que menciona Gálatas 5:19 tienen como epicentro el yo. Es decir, buscar mi propio placer, buscar satisfacer mis propias necesidades, satisfacer aquellas cosas que aún sabiendo que no son correctas, necesito poder ayudar a que crezcan en mí, ¿sí? Ahora, cuando tenemos una valorización excesiva de nosotros mismos, cuando es más importante satisfacer nuestras propias necesidades, estamos alimentando nuestra naturaleza caída. Estamos alimentando la carne, por decirlo bíblicamente. Ahora, esto no quiere decir que una vez que aceptamos al Señor Jesús en nuestro corazón, todo eso desaparece, ¿no? Es una lucha cotidiana, es de todos los días y es una decisión cotidiana que debemos tomar. La decisión de alimentar más nuestro espíritu que satisfacer las necesidades o los placeres de nuestra carne. Y es algo que debemos decidir cada día, es algo que se debe decidir. Muchas veces estamos acostumbrados a sentir, y dentro del mundo y el folclore evangélico es muy común de eso de yo siento. Ahora fíjate que en la Biblia hay 38 versículos que mencionan la palabra escuchar, y 80 veces se menciona la palabra oír, pero solamente 5 veces la palabra siente. Es decir, que la Biblia le da más notoriedad y más importancia al escuchar y al oír. Ahora, el escuchar y el oír es un proceso cognitivo, es decir, yo escucho, oigo, analizo y actúo en consecuencia. Por eso es tan difícil, porque para poder yo decidir alimentar mi espíritu, tengo que acallar los deseos de mi carne, tengo que acallar mis propios deseos, tengo que acallar mi ego, tengo que acallar mis propios intereses y necesidades. Es decir, que podemos tener una persona con actitudes súper espirituales, ponele vos la actitud que se te ocurra, con actitudes súper espirituales, pero que lo único que busca es ser reconocido. Entonces, esas actitudes súper espirituales no lo son tanto, porque básicamente lo que está haciendo es buscar satisfacer su propia necesidad de reconocimiento. Es decir, que está viviendo según las obras de la carne. Ahora mirá lo que dice Jeremías, capítulo 17, versículo 9 y 10. Dice, engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según sus obras. Este versículo te vuela la cabeza. A mí me vuelve loco este versículo. Porque primero Dios te está diciendo, engañoso es el corazón. Es decir, que vivir por lo que yo siento en mi corazón, en cierta manera es engañoso. Y puede tender a llevarme al error. Y no solamente dice que es engañoso, dice que es perverso. Y agrega, ¿y quién lo conocerá? Vos imaginate que Jehová está diciendo, ¿quién conocerá el corazón del hombre? Es decir, que ahí nos delimita un área de riesgo. Si yo vivo mi vida en base a lo que siento, voy a estar continuamente en una montaña rusa emocional. Voy a estar continuamente, porque si siento envidia, siento amor, siento paz, o siento enojo, o siento ira, continuamente voy a estar pululando de un lado al otro. Pero verdaderamente es lo que siento. Por eso la palabra de Dios dice, engañoso es el corazón del hombre. Ahora, la segunda parte de este versículo a mí particularmente me vuela la cabeza. Dice, yo Jehová, que escudriño la mente. Que escudriño la mente. Es decir, que nuestro Padre Celestial escudriña nuestra mente. ¿Qué quiere decir escudriñar? Que está mirando y analizando profundamente lo que pensamos.
analiza profundamente cada una de las cosas que pensamos y que decidimos. Vos fíjate, dice, engañoso es el corazón del hombre, ¿quién lo conocerá? Pero yo escudriño tu mente y pruebo tu corazón para dar a cada uno según sus obras. Es decir, en el orden de Dios, primero está la mente, ¿sí?, que es la que decide, y luego prueba nuestro corazón y da a cada uno según sus obras. Es decir, que nuestro proceder va a partir desde un análisis y de una decisión de nuestra mente. Nosotros primero decidimos, luego procedemos. Y es Dios el que da a cada uno según nuestras obras, según nuestro proceder. Y esto es interesante porque muchas veces no nos sentamos a pensar el por qué hago lo que hago. Hace un par de semanas atrás, en una charla a un grupo de líderes de jóvenes, yo les comentaba esto, es decir, ¿por qué hago lo que hago? ¿Por qué soy líder de jóvenes? ¿Por qué soy pastor? ¿Por qué deseo ser gerente de una empresa? ¿Por qué quiero tener un equipo de trabajo a mi cargo? ¿Qué es lo que me motiva a generar este trabajo? ¿Qué es lo que me lleva adelante? ¿Cuál es mi objetivo? ¿Cuál es mi meta? O como suelo decir siempre, meta para adelante y que sea lo que Dios quiera. Es decir, ¿qué es lo que me mueve a hacer eso? Porque podemos estar pensando en tareas súper espirituales, pero si lo único que nos mueve es tener reconocimiento, estamos muy lejos de lo que Dios quiere de nosotros. Si lo que nosotros nos planteamos como objetivo final es que nos aplaudan, ya erramos erramos de base. Es decir, que nuestro andar tiene que ser espiritual. Nuestros objetivos tienen que ser espirituales, es decir, que tienen que ser según las obras del Espíritu, no las obras de la carne. Y cuando hablamos de un equipo de trabajo, tenemos que entender que nuestro equipo de trabajo, también su objetivo tiene que ser lograr que Jesús sea conocido en todo el mundo. No que nosotros seamos conocidos en una parte pequeña, en una ciudad, en un país, sino que Jesús sea conocido. Ese es un objetivo correcto. Yo le decía a los chicos, la selección argentina con Messi pudo ser campeón del mundo cuando tuvo un equipo, es decir, tuvo compañeros que jugaron para ser campeones del mundo y no jugaron para Messi. Si cada uno de ellos simplemente llegaba a mitad de cancha y le daba la pelota a Messi para que Messi se luzca y haga goles, nunca hubiesen logrado ser campeones del mundo. Ahora, cuando todos tienen el mismo objetivo, que era ser campeón del mundo, y hago esta comparación futbolística ahora que está por empezar la Copa América, y aquí todos los argentinos estamos más que ilusionados con volver a obtener un título más, tenemos que entender que para lograr los objetivos tenemos que trabajar y luchar en pos del objetivo, no en pos de las personas que trabajan por el objetivo. De esa manera nosotros logramos poner en primer lugar al único que merece estar en primer lugar, que es Jesús. Nadie más. No hay persona que merezca ser conocido en la tierra más que Jesús. Nosotros tenemos simplemente el privilegio de ser herramientas útiles en sus manos, nada más que eso, simplemente herramientas útiles. Por eso decimos que es más fácil sentir que decidir. Es más fácil, por ejemplo, ir el domingo a la iglesia, entusiasmarnos con las canciones de alabanza, emocionarnos con las canciones de adoración, pero lo difícil es el día lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, mantener ese espíritu de alabanza y adoración en nuestra casa, en nuestra vida cotidiana, en nuestro trabajo, en la facultad, en donde estudiemos. Es difícil mantener el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la templanza, todas estas cosas contra las cuales no hay ley, dice la palabra de Dios. Pero debemos decidir hacerlo. Tenemos que decidir, tomar una decisión fuerte
en nuestras vidas. Y como decía el salmista, ¿te acuerdas del salmista que decía, oh alma mía, alaba a Jehová? Es decir, que el salmista le estaba ordenando, che, alaba a Jehová, no importa las circunstancias en las que estoy metido o en las circunstancias en las que me encuentro. Alaba a Jehová, tenemos que decidir hacerlo. Pero tienes una decisión pensada y luego puesta en práctica. Te parece medio loco lo que te estoy planteando, ¿no? ¿Cómo puedo yo decidir ser espiritual? Pero sí, lo tenés que decidir, porque a quién alimentes más, si alimentes más a tu carne o alimentes más a tu espíritu, va a ser quien controle tu vida. Decíamos al principio, el hombre es cuerpo, alma y espíritu. El alma, a través del pensamiento, el raciocinio y demás, controla el cuerpo, ¿sí? Los movimientos, controla las palabras que se dicen. Y el espíritu vivificado es controlado por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, cuando el Espíritu Santo controla nuestro espíritu y nuestro espíritu controla nuestro alma, nuestro cuerpo procederá de manera que glorifique a Dios. Ahora, cuando dejamos que nuestra alma, es decir, nuestro propio criterio, controle nuestro cuerpo y nuestras acciones, ahí es cuando comenzamos a fallar y nos apartamos de vivir una vida espiritual. Vivir una vida espiritual, insisto, no significa estar cantando 24/7, no significa hablar, como digo siempre, en Reina Valera 1960, no tenemos que hablar de esa manera. Ni hace muchos años mi papá me regaló un libro, yo les comenté desde el principio que mi papá siempre me regala libros y me hizo tener el amor por la lectura. El libro se llama Di las cosas como son y es un estudio sobre la epístola de Santiago, y el libro plantea cómo es nuestra forma de hablar y cómo es nuestra forma de proceder, y daba como ejemplo, uno no va a una estación de servicio donde se carga el combustible de los vehículos, y cuando nos pregunta, ¿lleno el tanque? Le decimos sí, amén, por favor, llene el tanque. No, le decimos sí, carga el tanque. Porque pensamos que decir amén, decir gloria a Dios, decir aleluya, implica que somos personas espirituales. Pero en realidad, la verdadera espiritualidad no está ahí. La verdadera espiritualidad está en dejar que el Espíritu Santo controle nuestra vida. Reformulemos esa frase. La verdadera espiritualidad está en permitir que el Espíritu Santo tome el control de nuestra vida. ¿Sí? Entender que ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Es decir, que yo paso un segundo plano y dejo que Jesús viva a través de mí. Y dejo de preocuparme por lo que siento o no siento. Vos imaginate esta situación. Jesús en la última cena, o Jesús previo a la última cena con Judas, sabiendo que Judas lo iba a traicionar, sabiendo que Judas lo iba a entregar. Si vos lo pensás de lo que yo siento, o de lo que sentiría Jesús sabiendo que lo iba a entregar, por ahí hubiera actuado de otra manera, ¿sí? Pero Jesús, que era una persona obviamente crecida espiritualmente, podía decidir amar a esa persona aún sabiendo que lo iba a traicionar. En la oración que Jesús hace al Padre, dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Es decir, porque él sabía que iba a sentir mucho dolor y lo que iba a pasar en su vida iba a ser dificilísimo y durísimo. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Nuevamente el ejemplo, ¿sí? Si yo rijo mi vida en base a lo que siento, voy a estar continuamente lastimando y siendo lastimado. Ahora, si yo rijo mi vida en base a permitirle al Espíritu Santo que tome control de mi vida y tome control de cada uno de mis sentidos, voy a comenzar a poder ver y caminar y sentir lo que Jesús sentía, ¿sí? Poder sentir el amor aún por mis enemigos, poder abrazar aún a aquellos que hablan mal o que me traicionan, poder sentir y ver con los ojos de Dios. Pero insisto, es una decisión personal, es algo que cada uno de nosotros debemos decidir cada día.
cada mañana que me levanto, cada segundo de ese día, estoy decidiendo a quién alimento. ¿Alimento más a mi carne o le permito al Espíritu Santo que tome un mayor control sobre mi vida? Se fue el tiempo, nos vemos en el próximo capítulo.